Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la cultura romana, donde exploraremos sus costumbres, tradiciones, vestimenta, sus dioses, en qué parte está ubicada su literatura y sobre todo en qué aportó esta cultura a nuestra humanidad. Mi equipo está conformado por Zoe, Brian, Leslie, Juan y yo, Fernanda. Buenos días, soy Leslie y les voy a hablar de las costumbres y tradiciones de la cultura romana. La cultura romana está profundamente arraigada en una variedad de costumbres y tradiciones que definen la vida diaria y la identidad de la sociedad romana. Esa costumbre y tradiciones abarca desde la forma en que se vestían los romanos hasta cómo celebraban festivales y eventos importantes. Una de las costumbres más distintivas de los romanos era su vestimenta. Los hombres solían llevar una túnica corta o larga, mientras que las mujeres llevaban una túnica larga llamada estola. En ocasiones especiales los hombres usaban una toga, una prenda definitiva que detonaba ciudadanía romana y estatus social. Los festivales religiosos eran una parte importante de la vida romana y los romanos celebraban una serie de festivales en honor a sus dioses o diosas. Por ejemplo, las Saturnales, celebradas en honor al dios Saturno, eran festivales de invierno que incluían banquetes, intercambios de regalos y un ambiente de alegría y diversión. Los romanos también tenían tradiciones familiares muy arriesgadas. La familia era la piedra angular de la sociedad romana y se esperaba que los miembros de la familia mostraran respeto y devoción hacia sus padres y ancestros. La autoridad del padre de familia era absoluta y se esperaba que sus hijos obedecieran sus órdenes y siguieran su ejemplo. Otra costumbre importante era la celebración de triunfos militares, que eran desfiles ceremoniales en honor a un general victorioso y sus tropas. Durante estos desfiles, el general desfila por las calles de Roma en un carro tirado por caballos, mientras que los soldados mostraban los tesoros y los prisioneros de guerras capturadas durante la campaña militar. En resumen, las costumbres y tradiciones de la cultura romana eran una parte integral de la vida en la antigua Roma y reflejaba los valores y creencias de la sociedad romana, desde la vestimenta hasta la festividad religiosas y las tradiciones familiares. Las costumbres y tradiciones romanas ayudaban a definir la identidad de la sociedad romana y mantener viva su rica herencia cultural. Dioses romanos. En la antigua mitología romana, los dioses eran una parte central de la vida de la cultura. La religión romana estaba estrechamente ligada a la vida cotidiana, las actividades públicas, y los dioses eran adorados en templos y hogares. Júpiter, el padre de los dioses y gobernante del cielo, era el dios supremo. Se le asociaba con el rayo y el trueno. Es equivalente a la mitología griega, era Zeus. Junto a él estaban otros dioses importantes, como Juno, su esposa y reina de los dioses, y Minerva, la diosa de la sabiduría, la artesanía y la estrategia militar. Neptuno, el hermano de Júpiter, era el dios del mar y los terremotos, equivalente al Poseidón griego. Marte, el dios de la guerra, era otro dios prominente, adorado por los soldados romanos antes de entrar a la batalla. Venus era la diosa del amor, la belleza, similar a Afrodita en la mitología griega. Mercurio era el mensajero de los dioses, conocido por su rapidez y astucia, equivalente al Hermes griego. Saturno era el dios de la agricultura y el tiempo, a menudo representando con una hoz, asociado con la era dorada de la mitología romana. Los romanos también adoraban a los dioses menores y espíritus guardianes, como los lares, que protegían los hogares, y los penates, que protegían la despensa. La región romana era politeísta y estaba llena de rituales, festivales, y adoraban a los dioses y buscaban a favor de la protección para la ciudad y sus habitantes. Las impresionantes contribuciones de la cultura romana que ha dejado al mundo, desde su legado arquitectónico hasta su influencia en el derecho y la política. Hoy descubriremos cómo los romanos han moldeado nuestra civilización moderna. Legado arquitectónico. Comenzamos con el legado arquitectónico romano.
Su ingeniería revolucionaria dio lugar a la construcción de manifiestos acueductos, como el de Segovia en España, que aún hoy impresionan por su precisión y durabilidad. Además, el Coliseo romano sigue siendo el símbolo perdurable de la grandeza y el esplendor de Roma. Derecho romano. Otra contribución invaluable de los romanos es el derecho romano. Sus códigos legales sentaron las bases para muchos sistemas jurídicos modernos en todo el mundo. Principios como la presunción de inocencia y el derecho a juicio justo han perdurado a lo largo de los siglos. Lengua latina. La lengua latina, el idioma de los antiguos romanos, ha dejado una marca indeleble en muchas lenguas modernas, incluyendo al español, francés, italiano y portugués. Muchas palabras y expresiones que usamos hoy en día tienen sus raíces en el latín. Ingeniería y tecnología. Los romanos fueron innovadores en el campo de la ingeniería y de la tecnología. Sus sistemas de calzadas, como la famosa Vía Apia, facilitó el comercio y la comunicación en todo el Imperio Romano, hallando el camino para futuras redes de transporte. Legado cultural. Finalmente, el legado cultural de los romanos perduró a través de sus obras de arte, literatura y filosofía. Autores como Virgilio y Cicerón continuaron inspirando a generaciones con sus escritos, mientras que otras obras maestras como el Panteón de Roma siguen siendo veneradas por su belleza y perfección arquitectónica. En resumen, las aportaciones de la cultura romana son innumerables y siguen influyendo en nuestra sociedad moderna en muchas formas, desde su legado arquitectónico hasta su impacto en el derecho y la cultura. Los romanos han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. La literatura romana. La literatura romana es una de las contribuciones más importantes de la antigua Roma a la cultura occidental. Esa literatura abarca una amplia gama de géneros y estilos, desde la poesía épica hasta la comedia y la sátira. Los escritores romanos se inspiraron en la literatura griega, pero desarrollaron su propio estilo y enfoque distintivos. Uno de los géneros más destacados de la literatura romana fue la poesía épica. El poeta más famoso de este género fue Virgilio, autor de la Eneida, un poema épico que narra las hazañas del héroe troyano, Eneas, y su viaje desde la caída de Troya hasta la fundación de Roma. Se convirtió en la epopeya nacional de Roma y ejerció una gran influencia en la literatura europea posterior. Otro género importante fue la poesía lírica, que incluía obras de amor, política y filosofía. El poeta más destacado de este género fue Horacio, cuya obra Odas es una colección de poemas líricos que refleja las preocupaciones y valores de la sociedad romana de la época. La comedia también tuvo un lugar destacado en la literatura romana, con autores como Plauto y Teresio, que escribieron obras cómicas que satirizaban la vida cotidiana y las costumbres de la sociedad romana. Estas obras eran populares entre el público romano y se representaban en los teatros de la época. Además de la poesía y la comedia, la literatura romana incluía obras de historia, filosofía y retórica. Autores como Tito Livio, Tácito y Cicerón escribieron obras históricas y filosóficas que todavía son estudiadas y admiradas por su estilo y contenido. En resumen, la literatura romana fue una parte importante de la cultura romana y tuvo una influencia durante la literatura occidental. A través de sus obras, los escritores romanos capturaron la esencia de la sociedad romana y transmitieron sus valores y creencias a las generaciones futuras. Vestimenta de los romanos. En la antigua Roma, la vestimenta era una parte importante de la vida diaria y reflejaba el estatus social y la identidad de las personas. La vestimenta romana variaba según la clase social y el género y la ocasión. Los hombres romanos solían llevar una túnica, una prenda larga que llegaba hasta las rodillas o los tobillos, con o sin mangas, dependiendo de la época y la moda. Esta túnica podía ser de lana en invierno o de lino en verano.
Encima de la túnica los hombres llevaban una toga, una prenda larga y envolvente que era el símbolo de la ciudadanía romana y se usaba en ocasiones formales y públicas. La toga era complicada de poner y llevar, por lo que era un signo de estatus de llevarla de manera correcta y sin arrugas. Sino que las mujeres romanas llevaban una túnica larga llamada estola, que se usaba sobre la túnica más ligera llamada túnica interior. La estola era similar a la túnica masculina pero con diferentes adornos y detalles. A menudo se ceñía a la cintura con un cinturón o faja. Las mujeres también llevaban una especie de chal o manto llamado paya sobre la estola, que se usaban para cubrir la cabeza y los hombros en público. Los romanos también solían calzar sandalias de cuero que podían ser simples o más elaboradas según el estatus y la riqueza de la persona. También utilizaban diversos accesorios como cinturones, joyas, perfumes, maquillaje para complementar su vestimenta y resaltar su belleza del estatus social. En general, la vestimenta romana era funcional y práctica, adaptada al clima y las actividades diarias, pero también era una expresión de identidad del estatus social en la antigua Roma.